Fue el primer hecho que cometí y la primera persona que asesiné por orden de un superior mayor. Yo sé que no merezco su perdón porque lo que cometimos en el batallón La Popa fueron asesinatos en persona protegida y crímenes de lesa humanidad. Por esta persona, el comandante del batallón La Popa me dio 100.000 pesos y también a todo el grupo especial les compró un arroz chino, donde no nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas. Estoy aquí dando la cara porque reconozco mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional. Y estoy dispuesto y todo el deber a aclararle otros hechos donde participé y también donde murieron personas inocentes y la alianza que había entre los paramilitares y el Ejército Nacional. Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Liceo Peña, el general González Peña y el general Juan Pablo Rodríguez Barragán y el general Rodríguez Arévalo, Raúl Antonio Rodríguez Arévalos y el coronel Monsalve Hernández, así como mis manos están untadas de sangre, ellos sus soles y sus grados de oficial del ejército también están manchados de sangre, porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el batallón La Popa. Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales. También aquí tienen que ver, es un crimen de Estado porque hasta el presidente de la República, en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultado, no le daban permiso. Y esa era la seguridad democrática, solo para matar a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Señor Gómez, ya se nos ha excedido mucho el tiempo y sé que está en el cierre de su intervención. Igualmente, el señor Franklin nos recuerda que la pérdida de un hijo pues es un dolor que nadie puede entender, que es algo difícilmente sobrellevable y que la única manera de poder sobreaguar con ese dolor, insisto, es conociendo la verdad. Entonces, ayuden a las víctimas, acá están sus víctimas, si no las conocían, y por lo menos traten de mitigar el dolor de los padres. En este momento veremos el testimonio en video de la señora Delfina Bolaños, hermana de Joaquín Alberto Bolaños Fonseca, quien junto con Donaldo Antonio Gamero Barrios y Jader Enrique Hernández Jiménez fue presentado como muerto en combate por integrantes del pelotón especial Zarpazo. Los tres fueron retenidos por los paramilitares y luego asesinados para entregárselos a integrantes del batallón La Popa. Primero que todo, el sufrimiento, el dolor, el preguntarse siempre por qué se ensañaron con él, por qué lo acusaron tan feo, el sufrimiento de mi mamá. Era un joven que nada tenía que ver con los grupos armados, que lo único que le hizo falta fue tierra para trabajar, porque trabajador sí era un agricultor. Aquí, digamos, era donde vivía mi hermano, donde se crió, donde nació, donde lo vimos crecer y donde estuvo hasta la edad de 22 años, que fue cuando viajó a Valledupar y fue bajado y fue masacrado y fue acusado como un falso positivo por el ejército, por el batallón número 2 La Popa, masacrado como guerrillero.
Muchas gracias a las víctimas que hemos escuchado, señora Rocío, señor Franklin, señora Delfina Bolaños. Procede la sala a darle la palabra para su aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad al señor Yeris Andrés Gómez Coronel, quien fue imputado como máximo responsable en el auto 128 de 2021. Gómez Coronel era soldado profesional y participó en más de 20 hechos entre febrero de 2002 y julio de 2007, en los que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate de manera ilegítima al menos 50 personas por los pelotones Zarpazo, Albardón 1, Albardón 3, Arpón y Bombarda 6. Además de asesinar directamente a varias de las víctimas, participó en operaciones conjuntas y en coordinaciones con los paramilitares dirigidas a asesinar personas señaladas por integrantes de ese grupo armado ilegal. Simuló combates y proporcionó falsas versiones de los hechos ante las autoridades judiciales, lo que obstruyó la labor de la justicia y se encargó de transmitir entre sus pares y sus superiores la forma ilegal de operar de la unidad, lo que aseguró la reproducción de la práctica. Fue convocado por esta sala para comparecer a esta audiencia pública para que reconozca su responsabilidad a título de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, contemplados en los artículos 135 y 165 del Código Penal colombiano, los cuales constituyeron también crímenes de lesa humanidad de asesinato, de desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio. El señor Gómez Coronel, mediante escrito llegado a la sala de reconocimiento, indicó lo siguiente: me dirijo a ustedes con respeto para aceptar mi responsabilidad de los hechos cometidos cuando pertenecía al batallón de artillería número 2 La Popa, en las fechas entre enero de 2002 y julio de 2005, para pedir perdón a las víctimas y al pueblo colombiano con el fin de aclarar y ofrecer la verdad y aclaramiento de lo sucedido. Adelante, señor Gómez Coronel. Buenos días, buenas tardes, honorables magistrados, respetables víctimas y autoridad Cancuama y autoridad Huigua y medios de comunicaciones presentes en este día. Mi nombre es Yeris Andrés Gómez Coronel, tengo 40 años y en este día vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional, siendo orgánico del Batallón de Artillería número 2 La Popa, desempeñándome como soldado de los grupos especiales Zarpazo, Arpón y los pelotones Albardón 1 y Bombarda 6. Asimismo, en este día, creyendo en la justicia especial para la paz y en la centralidad de las víctimas, a reconocer y aportar la verdad que muchos de ustedes llevan décadas esperando, y a intentar, con mi reconocimiento, restaurar de alguna manera el daño causado con mis acciones. Acepto mi responsabilidad que se me imputa como ejecutor material en asesinato en persona protegida, desaparición forzada, encubridor y como colaborador de los paramilitares entre los años 2002 y 2005, que tanto daño causé a las víctimas. En esta alianza entre los paramilitares y miembros del batallón La Popa, fueron asesinados fuera de combate civiles e indígenas inocentes, así como excombatientes de la región del Cesar y La Guajira. Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército Nacional, encargada de cometer crímenes de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada de personas que en su mayoría no hacían parte del conflicto armado. Reconozco también que llevamos a cabo una persecución en contra de la población civil e indígena, como lo determinó la Sala de Reconocimiento. Siempre obedecí órdenes de mis superiores, sin cuestionarlas y sin pensar el gran daño y dolor que iba a causar. Hoy reconozco que le quité la vida a seres humanos con derecho a vivir, a una comunidad a la que le destruí sus sueños y proyectos de vida, afectando especialmente sus tradiciones ancestrales y espirituales. A continuación, mencionaré casos que corresponden
asesinatos, desaparición forzada y homicidio en persona protegida, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que tuvieron lugar entre los años 2002 y 2005. El primer hecho ocurrió en la zona de Villa Germania. Salimos del batallón La Popa, el grupo especial Zarpazo, al mando del mayor Ruiz Maecha José Pastor y del sargento Quejada Aureliano y el cabo tercero Pacheco. Entramos en contacto con guerrilleros del ELN del Frente 6 de diciembre, donde en ese combate quedó herido un integrante del ELN, donde el mayor Ruiz Maecha José Pastor me dio la orden de asesinar al excombatiente herido. No le prestamos los primeros auxilios, el que se merece un excombatiente, violando el derecho a la vida y violando el derecho a la seguridad ciudadana. Fue el primer hecho que cometí y la primera persona que asesiné por orden de un superior mayor. A las víctimas presentes y a las no presentes, yo sé que no merezco su perdón porque lo que cometimos en el batallón La Popa fueron asesinatos en persona protegida y crímenes de lesa humanidad. Por esta persona, excombatiente del ELN, el comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100.000 pesos y también a todo el grupo especial les compró un arroz chino, donde no nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas. Del batallón La Popa, este es otro caso del batallón La Popa, cuando comenzó la alianza paramilitar entre el batallón La Popa y el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Salimos del batallón La Popa escoltando 6 soldados profesionales del grupo especial Zarpazo hacia una finca que queda cerca, pasando el peaje, cerca de la finca Zambapalo, donde cuando llegamos a la finca se encontraba Jorge 40 y otros comandantes paramilitares de la zona. Y también ese día llegamos hasta cierto lugar, entró el comandante de batallón Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la reunión, donde se encontraban la seguridad, hombres con chalecos grises que decía seguridad privada y con fusil AK-47 y M16, donde yo tuve la oportunidad de hablar con uno de la seguridad y me decía que era una reunión entre los grupos paramilitares de Jorge 40, y ahí en esa reunión también estuvo él y otros comandantes de zona cuando comenzó el pacto entre La Popa y los paramilitares de Jorge 40. También dijo claro otro caso en Hacienda El Socorro. En Hacienda El Socorro salimos del batallón La Popa el 25 de octubre del 2002 a una información que estaba un grupo guerrillero en esa hacienda. Cuando llegamos el 26 de octubre, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, entramos en contacto con los paramilitares. No sabíamos si era paramilitar o guerrilla, como nos informó el comandante de batallón ese entonces. Cuando salimos del batallón La Popa, antes de salir, el comandante Publio Hernán Mejía Gutiérrez nos manifestó que el dueño de la finca Hacienda El Socorro lo había llamado, que ahí se encontraba la guerrilla del ELN. También que lo había llamado el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Cuando llegamos al sitio y entramos en contacto, eran paramilitares con que entró el contacto
el combate, donde se entregaron, donde hubieron 18 personas muertas, donde se entregaron 9 personas con su respectivo armamento y 9 más que estaban heridos y no le prestamos los primeros auxilios, sino que le dimos tiro de gracia por orden del mayor Ruiz Maechas José Pastor, en esa época era mayor. A los otros 9 que se entregaron vivos, nos dio la orden el mayor Ruiz Maechas José Pastor que le quitáramos la vida a sangre fría. Esas 9 personas nos suplicaban que no les quitáramos la vida porque tenían familia, tenían hijos, tenían padre y aclamaban por sus vidas. Donde un mando superior nos ordenó hacer esa cruel masacre en la Hacienda del Socorro. De esa masacre mandaron a un soldado profesional que se encontraba en la escolta del coronel Publio Hernán Mejía, el soldado profesional Pava. También en esa operación se entregó un señor que le decían Bigote Botello, que era guía del batallón La Popa, donde entregó una subametralladora al señor sargento primero Efraín Andrades. Ese día ese señor se vistió en pantaloncillo cuando se le entregó al señor sargento primero Andrade. También manifestaron los hombres que se entregaron, que fueron entregados y engañados por el comandante Jorge 40, donde le entregaba al comandante 90, que venía de la masacre del Salao Bolívar. Entonces ellos dijeron que ellos fueron entregados por el comandante paramilitar Jorge 40, porque esa hacienda tiene 2 entradas y 2 salidas, y esa hacienda es enmayada. A las víctimas de la Hacienda del Socorro fueron Juan Manuel Valilla, José Gregorio Vargas, Alex Andrés Tijano, Mader Rubio, Armando Rafael Morales Pérez, Carlos Arturo Montes, Orlando Enrique Insaneres, Aldemar José García y Alberto Fuentes. Walbernel Domínguez, Antonio Carrillo, Carlos Carrero y Sergio Antonio Brugues, Carlos Jaime Amariz, y una mujer se identificaron. Salimos para el batallón La Popa. Allá no llegó la fiscalía ni nada, sino que el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez dio la orden que montáramos los cuerpos a una camioneta 350 verde que estaba pagando la gobernación del Cesar. En ese entonces el gobernador Hernando Molina Araujo, donde pasaron los resultados como guerrilleros del ELN, donde los muchachos, los 18 víctimas, eran miembros de los paramilitares. Otro hecho del puente, esto es en el puente Ariguaní, el Grupo Especial Zarpazo, salimos del batallón La Popa por orden del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, donde nos manifestó cuando nos formó que había un retén ilegal en el puente Ariguaní. Ese grupo, el Grupo Especial Zarpazo, cuando llegamos al puente Ariguaní, se encontraba el señor Manuel Valentín Padilla Espitia y el señor sargento primero Efraín Andrades, donde simularon un combate donde nos decían que disparáramos donde nadie nos estaba disparando. El comandante de pelotón ese día iba encargado
el mayor Ruiz Maecha José Pastor y el sargento Quejada Aureliano, el cabo primero Jaramillo y el cabo primero Villamizar y el cabo tercero Pacheco, y todos los soldados profesionales del Grupo Especial Zarpazo. Ese día, cuando nos dieron la orden que buscáramos abajo del puente, encontramos 3 víctimas que aproximadamente tenían como una de 6 a 7 horas de haber muerto en un estado rígido. Las víctimas en ese entonces fueron los civiles Joaquín Alberto Bolaño Fonseca, Donaldo Antonio Gamero Barrios y Jaider Enrique Hernández Jiménez. Ese día, en ese lugar, no hubo combate. Fue un falso positivo que hizo el batallón La Popa con esas 3 personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado, porque me imagino que fueron engañados y llevados a ese lugar. Y nadie ese día nos disparó, como nos decían los superiores que disparáramos, y observando el análisis no se escuchaba el silbido de una bala, solo se escucharon los fusiles del Ejército Nacional. A las víctimas presentes y los familiares de estas víctimas, sus familiares no eran guerrilleros, porque en el aspecto físico eran campesinos, eran campesinos y civiles que al parecer fueron uniformados por miembros del batallón La Popa del SDO. Ante todas esas familias y a todas las presentes, les pido perdón. Les pido perdón porque fueron crímenes que no se tenían que cometer contra civiles. Vereda, este es otro hecho en la vereda Mina de Iracal. En la mina de Iracal salió el Grupo Especial Zarpazo por orden del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, que había un retén ilegal vía Pueblo Bello. Cuando llegamos a la Y de la mina de Iracal, nos da la información un carro de la vía que allá adelante hay 2 hombres de civil y 2 hombres muertos. Cuando llegó el Grupo Especial Zarpazo al sitio, se encontraba el señor Manuel Valentín Padilla Espitia y el señor Efraín Andrade. Cuando también teníamos que hacer otro simulacro, cuando ya nosotros llegamos, ya esas 2 personas estaban muertas. Señor Gómez, solo aprovecho para recordarle que ya estamos acercándonos a la parte final. Sé que a usted le falta precisar muchos más elementos y también le vamos a hacer algunas preguntas de seguimiento, pero lo invito a tratar de sintetizar en algunos de los elementos que le hacen falta y continúe con su reconocimiento. Bueno, este es otro hecho de la vereda de cómo es que en Vadillo Cesar. En la mina de Iracal fue el señor Albeiro Flores Hernández, el muchacho Flores, Albeiro Flores Hernández, y Edgar Beltrán Hurtado.
Aquí sus familiares presentes, les pido perdón porque ellos, y no me lo merezco tampoco, porque ellos no eran ni paramilitares ni guerrilleros. Los familiares presentes, Azucena Flores y Yesenia Flores, sus familiares no eran guerrilleros y no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. En la región de, este es otro caso de la región de Vadillo. Ese fue una coordinación que salió desde el batallón La Popa. Nos enviaron el cabo primero Ordóñez, salimos para Vadillo, y el soldado profesional Yeris Andrés Gómez Coronel en una moto DT del soldado profesional Moreno a coordinar un falso positivo con los paramilitares de Jorge 40. En esa zona estaba de comandante alias El Paisa, donde se coordinó el homicidio de 2 personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. El comandante paramilitar nos entrega 2 personas en camuflado, una con fusil y otra con un changón. Ese día, cuando nos iban a entregar, salimos del aeropuerto Alfonso López, estábamos en una seguridad de la primera dama de la nación, Lina de Uribe, y salimos desde el aeropuerto con orden de operación cuando fue la entrega firmada por el comandante de batallón, Juan Carlos Figueroa Suárez, y el 3 de operaciones, que es entonces, no me acuerdo quién es el nombre de esa persona, pero llegamos hasta la entrada de Vadillo, cuando nos entregan a Luis Eduardo Oñate y a Carlos Mario Navarro, donde ese día los 2 jóvenes estaban con miedo, donde los paramilitares del Paisa nos entregaron a dos camionetas, aproximadamente a 16 soldados. El sargento Rueda se quedó atrás, donde hubo prácticamente un cambio. Nosotros les entregamos armamento del batallón y munición, donde él nos entregó a los 2 jóvenes campesinos inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Cuando nos los llevamos, ya yo había recibido la orden por el sargento Rueda Quintero de quitarle la vida a las 2 personas inocentes. Tengo que dejar claro que los 2 jóvenes huiguas, Luis Eduardo Oñate y Carlos Mario Navarro, no hacían parte de ningún grupo ilegal. Solo eran civiles uniformados por los paramilitares y entregados por ellos para que lo hiciéramos pasar como paramilitares. Esos 2 jóvenes no eran guerrilleros, solo eran hombres o jóvenes que apenas iban a comenzar sus proyectos de vida, donde le quitamos la vida sin pensar en su familia, solo por dar un resultado operacional y para salir ese día
a la luz pública que el batallón estaba combatiendo a la insurrección, donde solo estábamos asesinando a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Yo sé el dolor grande que le ha dejado a las víctimas en todos los casos, y no soy merecedor, no me merezco su perdón, porque en ese entonces era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar. Al pueblo colombiano le pido perdón y a las víctimas presentes. Otro caso del señor evangelista, Uriel Evangelista Arias. Salimos del batallón La Popa por orden del comandante de batallón Publio Hernán Mejía Gutiérrez el 16 de julio del 2003. Era una operación dirigida solamente para asesinar al señor Uriel Evangelista Arias, donde nos manifestó que la gobernación del Cesar estaba dando 50 millones de pesos por su cabeza. El Grupo Especial Zarpazo se dirigió hasta Guatapurí con un guía que le decían alias el Ruso, era miembro activo de los grupos paramilitares. Cuando llegamos al sitio, fue capturado aproximadamente a las 5:20 de la mañana el señor Uriel Evangelista Arias por miembros del batallón La Popa, donde dieron la orden al soldado provisional Valencia para que le quitara la vida a sangre fría. Ese día del señor Uriel Evangelista, ahí no hubo combate ese día. Fue un crimen en persona protegida, porque el señor nunca sacó su arma, solo fue asesinado a sangre fría. A su señora esposa, Araida Arias, le pido perdón y reconozco mi responsabilidad por encubridor en ese día cuando se le quitó la vida a su esposo. Ese día no hubo combate, solo fue una legalización. Legalizamos a una persona que no se pudo defender. Señor Gómez, sin perjuicio de que haya otros momentos en los que usted pueda completar su reconocimiento, también en el proceso de preparación de esta audiencia ha tenido diálogos con Laura Piña. No sé si también en el marco de su reconocimiento quiere hacer alusión a ese hecho. Esto fueron 3 personas traídas de Barranquilla, pero primero se coordinó en Albardón 1, cuando era miembro de Albardón 1, con el sargento Cuellar Quira, donde se recolectó dinero para traer a 3 personas de Barranquilla que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Fue llevado hasta Casacarate las 3 personas y fueron asesinadas por el pelotón Albardón 1. Las trajeron engañadas a trabajar en una finca cafetera y a los otros muchachos le decían que iban a trabajar con los paramilitares. Ahí fue asesinado por el batallón La Popa, por el pelotón Albardón 1, Álvaro Adolfo Piña Londoño y Carlos Carmona, y un hombre se identificaron. Las 3 personas que trajeron de Barranquilla
no eran guerrilleros, ni paramilitares, ni pertenecían a ningún grupo ilegal. Solo eran civiles traídos de Barranquilla y engañados y asesinados en el departamento del Cesar por el batallón La Popa. Ese día, cuando los trajeron aproximadamente a las 7:40 de la noche, los trajeron, ellos manifestaban, venían contentos y engañados. Ese día también los perros de la región, habían unos perros en las fincas y huyaban de la injusticia que íbamos a cometer contra civiles. A las personas presentes y a las víctimas, ahí no hubo combate. También les reitero que no hubo combate ni nada, sino fue un falso positivo. También en la vereda Pozo de Humo fue retenido Deiber José Mendoza Montero por el pelotón Albardón 1 al mando del teniente Buenahora Galvis, donde fue desplazado y señalado por un guía que le decían en los paramilitares, o le dicen, alias Chichi, de la mina. Y fue movido desde la finca Alemania hasta Bingüe Bajo, donde estuvo amarrado de manos durante 3 días, sin darle comida y sin ningún otro alimento. Cuando llegamos ahí, a Bingüe Bajo, el comandante de pelotón, teniente Buenahora Galvis, reunió el Albardón 1 para recolectar dinero para comprar una pistola y así quitarle la vida a una persona inocente, como lo es Deiber José Mendoza Montero y muchas víctimas donde yo participé. También quiero dejar claro que el guía llegó en un helicóptero del batallón La Popa y fue entregado y llegó uniformado y nos llevó hacia la finca Alemania. Ese día fue asesinado el 3 de julio del 2005 Deiber de José Mendoza a las 5:30 de la mañana por el soldado profesional beleño. Quiero dejar claro que el señor Deiber José Mendoza no era guerrillero y ni tampoco hubo combate en ese entonces. El comandante de batallón en ese entonces era el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, donde todo el pelotón de Albardón 1 participamos en el asesinato, aportando dinero para dar un falso positivo y quitarle la vida a un joven que tenía ilusiones de vivir y de proyectar su futuro y ayudar a su familia. El joven Deiber José Mendoza era del resguardo Cancuamo, de la zona de Atanque, de la mina, y no tenía nada que ver con ningún grupo armado. Era un civil que no tenía nada que ver con el conflicto armado en Colombia. Quiero decirles que no soy merecedor de su perdón, porque unas personas con la nobleza que ustedes tienen no merecen estar pasando por este inmenso dolor. De hecho, ningún ser humano debería pasar por esto. Lamento haber causado daño a sus familias, a hijos que quedaron huérfanos, a madres que tuvieron a decir adiós a sus hijos antes de tiempo, y hermanos y hermanas que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Estoy aquí dando la cara porque reconozco mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional. Y estoy dispuesto y todo el deber a aclararle otros hechos donde participé y también donde murieron personas inocentes.
y la alianza que había entre los paramilitares y el Ejército Nacional. Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Liceo Peña, el general González Peña y el general Juan Pablo Rodríguez Barragán y el general Rodríguez Arévalo, Raúl Antonio Rodríguez Arévalos y el coronel Monsalve Hernández, así como mis manos están untadas de sangre, ellos sus soles y sus grados de oficial del ejército también están manchados de sangre, porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el batallón La Popa. Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales. También aquí tiene que ver, es un crimen de Estado, porque hasta el presidente de la República, en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultado, no le daban permiso. Y esa era la seguridad democrática, solo para matar a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Señor Gómez, ya se nos ha excedido mucho el tiempo y sé que está en el cierre de su intervención. Solo decirle que a lo largo del resto del día y durante mañana vamos a ir retomando varios elementos de lo que usted ha ido planteando. Y solamente para efectos del seguimiento que nos corresponde, de ese reconocimiento fáctico, de ese reconocimiento jurídico, de ese reconocimiento restaurativo. Solo le pediría aclarar con un poco más de detalle cómo se desarrollaban esas articulaciones con grupos paramilitares, particularmente las articulaciones que usted hizo. Eso eran reuniones que se hacían con los comandantes de zona. Primero comenzamos donde nos sembró la semilla Pulgar Mejía Gutiérrez, y desde ahí llegó hasta el último soldado, donde ya nos reuníamos con los paramilitares para coordinar los falsos positivos en el departamento del Cesar y norte de La Guajira, sur de La Guajira. ¿Con quiénes de los paramilitares en particular usted se reunió? En ese entonces, en la finca San Papalo, ahí ese día cuando llegó el coronel, que se reunió con Jorge 40, estaba Tolemaida, C11, Patricia, un comandante que le decían 90, el comandante 38, y otro comandante que le decían Rocoso, y un comandante paramilitar Omega, que era del sur del Cesar. ¿Y en momentos posteriores a esas reuniones usted con cuáles paramilitares interactuó? Después de esa reunión hicimos una operación conjunta con los paramilitares, el Grupo Especial Zarpazo, en Villa Germania, donde estaba el comandante Amauri o Sellonce o Andrés, y el comandante Gavino, y el comandante Cartero, y el comandante 38. Voy a dejar hasta este momento para efectos de continuar con los diálogos durante la tarde. Solo quisiera darle una última oportunidad de precisión sobre lo que para usted ha significado estos diálogos con las víctimas que ha conocido en este proceso restaurativo. Lo que ellos me han pedido y que tiene que ser es limpiar el buen nombre que tiene el pueblo cancuamo, el pueblo huigua, afrodescendientes y mestizos, y cada familia de la región de Atanque, de La Mina, Patillal, Guatapurí, Chemesquemena, y dejar claro que ellos no son guerrilleros y no siga la persecución que teníamos cuando nosotros éramos miembros del Ejército Nacional. Y sus familiares tampoco eran guerrilleros. También había una persecución con algunas familias, como lo eran los apellidos Arias y los apellidos Montero. Con estos elementos vamos a cerrar la jornada de esta mañana. Sí. Lo que pasa es que hay información relevante sobre aspectos generales en los casos en los que está implicado el compareciente Yeris, como por ejemplo su militancia en algún grupo
mientras estaba dentro del batallón La Popa, mientras era miembro del batallón La Popa. Esa información salió dentro de los encuentros privados. ¿Podríamos abundar sobre eso en estos momentos o podría reconocerlo públicamente, ya que